8:23 de la noche. Jaime Chincha y Omar Mariluz los acompañan en esta transmisión especial de RPP Noticias en medio todavía de protestas en diferentes puntos del país. Jaime, a esta hora vamos a conversar con el ex ministro de Cultura, ex ministro de Defensa, el señor Jorge Nieto. Señor Nieto, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Cómo ve el panorama político hasta el momento? No solo de convulsión social, sino que hay mucha incertidumbre sobre el nuevo gabinete que conforme el presidente Merino. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación a conversar, Jaime, Omar. La situación ha agregado pues una alta dosis de incertidumbre a un panorama en el cual ya teníamos una incertidumbre muy grande, no solamente por el proceso electoral que se comienza a desarrollar, sino porque en el tema sanitario estamos todos con la preocupación de aquella famosa segunda ola que está haciendo hoy estragos en Europa. Y en materia económica también estamos todos con la zozobra de que hay millones de peruanos sin empleo y sin salario y por tanto sin pan en la casa. Y eso está exacerbando progresivamente de un modo molecular los ánimos sociales. Acabo de ver a través de las pantallas vuestras lo que está ocurriendo en el centro de la ciudad. Lo he seguido con cierta atención a través de comunicaciones con personas que están cerca de lo que está ocurriendo. Y yo lo primero que quería hacer es un llamado a nuestra Policía Nacional del Perú para que su deber de hacer respetar el orden interno, la seguridad pública, lo hagan con inteligencia y con mucha precisión. Ahora, porque lo que no queremos lo que está pasando, esta situación un muerto o cosas así que podrían agravar las cosas. Señor Nieto, lo que está pasando es, creo, algo sin precedentes. Primero, 3 presidentes en un quinquenio ya dice mucho. Pero lo que hoy vemos es a un presidente que ha jurado ante el Congreso después de una vacancia y que no tiene gobierno, es decir, no existe todavía o no se nos ha presentado ante el país a un presidente del Consejo de Ministros, a un ministro de la Salud, de la Economía, de la Educación, del Trabajo y así. Vistas así las cosas, ¿cuál es la magnitud de esta crisis? Y para usted, como precandidato al Congreso, ¿cuáles son las salidas que nos permitan conducirnos de aquí al 11 de abril? Bueno, lo primero es señalar que en el origen lo que tenemos en estos 4 intentos de vacancias que han surgido a lo largo de este quinquenio de gobierno, que lamentablemente corroboran una larga tradición de la política peruana, que es que cuando hay un Congreso de un color y un Ejecutivo de otro color, terminamos siempre en crisis constitucional, pero en este caso específico, en estas 4 vacancias, yo soy de la opinión que la legalidad de esas vacancias, las 4 intentadas, no todas realizadas, las 4 son de legalidad dudosa y que operan en un vacío o ambigüedad constitucional que no ha sido suficientemente esclarecido. Y una de las primeras tareas del próximo Congreso, si va a asumir con fuerza y con claridad la necesidad de una reforma política, es una ley de desarrollo constitucional para establecer con claridad los límites y los linderos de la relación y del equilibrio entre los poderes. Esto lo necesitamos con urgencia. No podemos seguir dando el espectáculo ante el mundo de un país en el cual es más fácil. De acuerdo, pero cosas inmediatas. Tenemos magistrados del Tribunal Constitucional que se quieren cambiar. Bueno, la sesión se ha suspendido de momento hasta el jueves 12, a las 9 de la mañana, según informa el periodista Martín Hidalgo. 1. Elección de magistrados del TC. La línea económica, el proyecto de ONP. ¿Cuál va a ser la estrategia frente a la pandemia? ¿Cuál es la estrategia frente al empleo? Es decir, hay un montón de cosas que se nos tienen que decir y usted, como cabeza de lista del partido del señor Forsyth, él es el candidato presidencial, ¿qué le plantea al país esta noche? ¿Qué cosas tiene el señor Merino como prioridad y qué cosas no puede tocar, si acaso eso usted lo plantea? La primera cosa que tiene como prioridad es formar su gobierno y anunciarnos lo más pronto posible, por lo menos un primer ministro que le permita tener rápidamente la conformación de su gabinete. Y ese primer ministro y ese gabinete tiene que darnos una señal por sobre todas las demás, que la probidad y la competencia profesional y la calidad política de esa persona y de las demás que lo acompañan en el gabinete no van a permitir
el ingreso de una agenda espuria y subalterna al debate político nacional. Y usted ha mencionado varios problemas, Jaime. Le menciono uno más. Para mañana, la Comisión de Educación ha citado a su comisión y en la agenda está la creación de nuevos institutos y universidades con cargo al erario público. Eso es absolutamente no recomendado ni por el Ministerio de Educación ni por el organismo competente. Ese tipo de cuestiones, esos intereses que han estado detrás en parte de esta coalición vacadora, tienen que ser puestos bajo control, porque no vaya a ser que lo que hoy día es una marea intensa de protestas juveniles en todo el país se convierta en un tsunami social. Y pasa lo mismo justo ese punto, señor Nieto. ¿Cuáles son los riesgos para el presidente Merino de gobernar sin apoyo popular? Lo que estamos viendo en este momento pues es una reacción inmediata ante la vacancia del presidente de la República, más allá, entiendo, el apoyo al señor Martín Vizcarra por el acto de cómo se ha dado esta, y lo vemos en todo el país. ¿Cuáles son los riesgos de que este gobierno no tenga apoyo popular y de que su gabinete tampoco tenga esa legitimidad? El riesgo es que si no logra construir algún nivel de legitimidad y de confianza, entremos pronto en una crisis aún mayor. ¿Cuál es el asunto? He dicho que tiene un origen de legalidad dudosa, pero claramente es un gobierno sin legitimidad, como lo dice usted, Omar. Y por tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer el presidente Merino? Tiene que tratar de construir, si no por el origen, que es de legalidad dudosa, por el ejercicio de la función, por el ejercicio del gobierno, construir algún nivel de relación de confianza con la sociedad. Eso pasa, en primer lugar, en este momento, por el primer ministro, por la formación de un gabinete que le dé serenidad y tranquilidad al país, pero al mismo tiempo, por la contención de una agenda subalterna en el país que, le puedo asegurar, en el momento en que se quiera producir la elección de manera anómala del Tribunal Constitucional, poniendo gente sin competencia, solo por responder al llamado y a la orden de sus nombradores, la movilización va a ser muy intensa. No será la primera vez que los jóvenes se traigan abajo una repartija. Ahora, hemos dicho aquí que la movilización ciudadana en estas horas difíciles constituye en los hechos una suerte de contrapeso político y social a la presidencia del señor Merino, que se ha instalado en el gobierno, aunque todavía sin gabinete, de una manera abrupta, pero que, de acuerdo al marco normativo, es legalmente posible. Para usted, ¿cuáles son las condiciones que el señor Merino adquiere desde este momento como presidente, que completa un quinquenio de aquí al 11 de abril del 2021, número uno? Número dos, si usted cree que el señor Merino puede desprenderse de esa agenda populista que mantenía un grueso sector del Congreso, y si el señor Merino garantiza, aunque el que lidera y convoca las elecciones, o mejor dicho, el gran juez de las elecciones es el Jurado Nacional de Elecciones, pero el señor está en la presidencia, si el señor Merino garantiza las elecciones de 2021, le da confianza, le da legitimidad a las elecciones de 2021. El hecho es que el señor Merino está en Palacio de Gobierno, el hecho es que el expresidente Vizcarra está en su casa, y el hecho es que hay cientos, quizás miles de jóvenes movilizados en las ciudades en todo el país. Ese es el hecho. ¿Cómo encauzamos esa situación? Le vuelvo a repetir, que nos diga el presidente hoy en Palacio de Gobierno, que nos diga quién es su primer ministro, quién es su gabinete y cuál es la agenda que va a desarrollar. Me preocupa menos, se lo digo con franqueza, me preocupa menos la agenda populista cuanto la agenda de intereses subalternos que no son confesados. Tiene que haber un uso responsable del dinero público, tiene que haber un retorno a un riguroso trabajo de política fiscal, de rigor fiscal, pero al mismo tiempo tiene que haber sobre todo la contención de esos intereses que todos sabemos que están en el Congreso, el de las universidades que terminan estafando a las familias y a los jóvenes, el de los traficantes de terrenos, el de los creadores de nuevas formas de universidad, el de los que quieren hacer que el trabajo de la SUNEDU
sea finalmente cancelado. El de muchos intereses que están allí, por ejemplo, también en el transporte, para no permitir que la ciudad de Lima y otras ciudades del Perú sean unas ciudades modernas y con calidad de vida y condiciones de vida para sus habitantes. Por tanto, primer ministro que genere confianza, gabinete que nos diga que va a haber un enfrentamiento con claridad de los temas principales y urgentes de la agenda, usted los ha mencionado, política sanitaria, política de empleo, y al mismo tiempo claras señales de que las agendas subalternas no van a ser parte del orden del día en el país. Ahora, solo para cerrar y muy breve, ya se ha hecho público, entiendo que ya hay una contestación el día de hoy del Congreso de la República sobre la demanda competencial. Tenían hasta el día de mañana y muy breve. ¿Esto ya debería quedar definido en el Tribunal Constitucional, definir qué es incapacidad moral permanente? Perdón, es posible que sea el 18 de noviembre. Bueno, el Tribunal Constitucional tiene que hacer su trabajo. Hubiera sido, digamos, muy bueno, no sé si las condiciones jurídicas le permiten, hacer un pronunciamiento antes de esta situación. Pero lo que sí hay que hacer, y esa es tarea del Congreso, que es quien legisla, es una ley de desarrollo constitucional. Es evidente que no la puede hacer este Congreso. Hay cosas que ya este Congreso se ha vetado a sí mismo a hacer. Por tanto, esa agenda subalterna tiene que ser colocada en el debate público. ¿Y cuál es ese debate público? Las elecciones. Tenemos 3, 4, 5, 6 meses por delante en el cual va a haber un debate sobre los temas centrales del país. ¿Y quién va a decidir? La gente con su voto. Y por tanto, resolviéndose las elecciones en un debate público, político, en el cual se colocan esos temas para que la gente opine, resuelva las elecciones, el próximo gobierno y sobre todo el próximo Congreso tendrán que resolver. Muy bien, señor Jorge Nieto, le agradecemos mucho por esta entrevista. Era Jorge Nieto Montesinos, precandidato al Congreso de Restauración Nacional. Tenemos que ir en directo al centro de la ciudad de Lima. Estamos viendo en la plataforma de televisión policías y algunos detenidos. El detalle en el reporte en directo a cargo de Diana Falcón. Diana actualiza la noticia. Buenas noches. Buenas noches, en directo, cuadra 7 de Girón.